Originario de Puebla, Axel Lima estudió comunicación, periodismo y filosofía de la ciencia. Es periodista, editor y experto en comunicación digital y ha colaborado con diferentes medios de comunicación como columnista, guionista y articulista invitado, entre los que destacan Lado B, Manatí MX, El Chamuco y SDP Noticias. Es fundador y editor del blog Ciencia Ficción México y del e-sign Zarape de Neón, ganador de la cuarta edición del concurso de cuento de ciencia ficción del Festival Semillas de la UACM 2023 y del primer lugar del Festival de Cine Internacional Llámale H de Montevideo en el 2015, por el cortometraje documental Todos me miran, con producción de Laura Próspero. No, pues, pues muchas gracias por el espacio, por la invitación. Yo soy Axel Lima Muñiz. eh, Soy pues comunicador digital. Me he dedicado por mucho tiempo a todo lo que es publicidad y medios digitales. Y recientemente, pues hace un año, un poco más de un año, empecé el blog Ciencia Ficción México, que es un espacio para, pues como su nombre lo dice, es para documentar todo tipo de. Perdón, tengo un gato por aquí. Todo tipo de expresiones, pues culturales, artísticas, incluso académicas, que tienen que ver con la ciencia ficción en este país. Y bueno, en general eso es lo que hago. Em, también me gusta escribir, pero no me gusta mucho hablar de esa faceta, digamos. Prefiero enfocarme más en lo que es difundir el trabajo de los demás. Y digamos que uso las herramientas, pues algunas herramientas tanto periodísticas como del marketing para, para, para difundir la obra de personas mexicanas a través de este blog. Y como te digo, no tiene mucho tiempo, tiene un año, pero me ha dado la oportunidad pues, de conocer a mucha banda que está haciendo ciencia ficción y pues está muy chido. Y bueno, no sé, hasta ahí creo que es lo relevante para presentarme. Pues mira, yo me enfoqué en el rollo de la ciencia ficción mexicana, pues porque me gusta la ciencia ficción en general. Es decir, o sea, yo de chavillo leía por ahí, leía Asimov y no sé, vi alguna película. Recuerdo mucho que mi papá me puso a ver Odisea del Espacio y me aburrió muchísimo. Y yo dije, ¿qué demonios es esto? Pero luego vi Star Wars y se me hizo así como increíble. Y entonces siempre me gustó la ciencia ficción, pero cuando fui pues ya adulto en la universidad, me di cuenta, o sea, ahí es donde descubrí que había algo llamado ciencia ficción, y que era una cosa muy grande y muy chingona. Y entonces yo empecé a leer más o menos en 2011, cuando yo estaba pues ya estaba en tercer año de la carrera, ya estaba casi por salir. Yo estudié ciencias de la comunicación, por cierto. Y yo empecé a leer ciencia ficción, pero así a lo bruto, ciencia ficción anglosajona, obviamente, o europea, ¿no? O sea, como autores occidentales. Y más o menos por el 2013 iba yo caminando ahí pues allá en la CDMX, porque yo estudié en la UAM. eh, Iba caminando ahí, me parece que está por República de Chile, o una de estas calles, que hay muchas librerías de viejo, ¿no? Y entonces me encontré con una librería que era de Hus, este editorial me parece que es católica, eh, pero que por azares del destino tiene una colección de ciencia ficción, y publicó, bueno, había varios libros ahí, pero el que me llamó la atención en ese momento que iba caminando fue Virtus, que es un libro de Eve Hill. Perdón si escuchan mis perros por ahí ladrando, espero que no. Eh, Eve Hill es una autora, ella me parece que es de Chihuahua, o de Sinaloa, de Hermosillo, Sonora, pero que trabaja llegó a la CDMX y trabaja ahí desde hace mucho tiempo como periodista.
Y compré ese libro, Virtus, y a mí se me hizo muy bueno. A mí me gusta mucho ese libro. Y es una historia como entre cyberpunk y digamos que tiene componentes cyberpunk distópicos, y bueno, que van de la mano, y como de especulación política, porque es una historia eh, de qué pasaría en el futuro en México si de repente el gobierno nos pone unos aparatos para que todo el tiempo estemos viviendo una fantasía virtual, ¿no? O sea, como es una especie de metáfora de Televisa y ese tipo de cosas, ¿no? Y hay un personaje ahí que es como Peña Nieto, que es un personaje que impone, eh, digamos que las corporaciones. Y, y bueno, ahí hay una niña que tiene que sobrevivir a todo este desmadre porque resulta que esa tecnología pues falla y la gente sale de esta simulación permanente y empieza a tener pues alucinaciones y empiezan a matarse entre sí, cosas así. Y esa historia a mí me gustó un montón y ahí fue donde descubrí pues que había ciencia ficción mexicana, ¿no? Que no nada más había ciencia ficción escrita por unos señores gringos allá, blancos y viejos, sino que también había un montón de otras cosas y sobre todo nacionales. Entonces, ahí fue donde yo empecé a leer, leí a Bernardo Fernández, leí a Porcayo, leí a José Luis Zárate, como a muchos de los autores que estuvieron muy activos en los 90 y digamos que fueron los pioneros de la ciencia ficción ya contemporánea, digamos, en México. Y a partir de eso, bueno, en el 2023, o sea, pasó un montón de tiempo, pasaron muchas cosas en mi vida, y en el 2023, este, conocí un espacio que se llama, perdón, el Círculo de Ciencia Ficción Cisigias, que es un espacio que coordina Mariana Carvajal, que es pues, una amiga mía, bueno, ahora amiga mía, en ese entonces yo no la conocía, donde se presentan, digamos, es una especie de convención de fans, pero medio académica y medio, o sea, entre académica y de fanáticos. Porque lo que hace es que saca una convocatoria y tú propones un tema. No, pues yo quiero hablar o sea, no sé, por ejemplo, el último estuvo enfocado a Alien. Y entonces hubo quien habló de Alien desde la estética o desde, o sea, por ejemplo, hubo alguien que habló del xenofeminismo, que fue una propuesta teórica que no tiene que ver exactamente con Alien, pero digamos que tiene que ver con cuestiones de tecnología, lo monstruoso, etcétera, y aplicadas al feminismo. Y así. Entonces, yo mandé una propuesta donde hablé yo quería hablar de Virtus, del libro de Everett Hill, porque pues, soy muy fan. Y me dio chance Mariana de estar ahí. Y yo llegué o sea, conocí a banda que estaba escribiendo, em, o que investigaba, o que, digamos, tenía algún interés en la ciencia ficción. Y pues, o sea, conocer a esta banda para mí fue muy, 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 pues muy estimulante, muy emocionante. Y me di cuenta, que, o sea, ahí empecé a descubrir este mundillo de los fanzines, de las revistas, de producción independiente, y me di cuenta que nadie estaba haciendo como un medio, ¿no? O algo así, ¿no? Para hablar de esto. Y yo dije, pues yo lo voy a hacer. Y agarré y compré el dominio y me armé mi página de Facebook y mi Instagram y le puse Ciencia Ficción México simplemente para que se posicionara rápido y lo pudiera, cuando alguien buscara esos temas, encontrar el blog. Eh, y así fue que empecé a meterme en esta labor de documentar, de difundir, de preservar, de promover la ciencia ficción hecha por personas mexicanas. Y pues es la historia. Yo estoy muy contento de eso. Eh, y ese es, bueno, si quieres después hablo más del blog, pero a grandes rasgos eso es lo que... ese ha sido mi camino en la ciencia ficción hasta ahora, desde que era un chavito viendo Star Wars hasta hacer el blog. Yo no dije que tuviera nada de malo.
eso ya depende de cada quien, ¿no? Lo que sí es cierto es, pues que la industria, no solo la industria editorial, sino muchas industrias creativas, pues han estado pues dominadas por la cultura hegemónica occidental y eso pues porque pues así es la vida, ¿no? Así está diseñado el capitalismo y nuestro mundo. Y pues a veces uno, eso es lo primero que recibe, ¿no? O sea, la consecuencia de eso es que uno, es más fácil que uno reciba un producto cultural de este tipo a que se encuentre con algo mexicano de producción independiente, etcétera, ¿no? Yo leí mucho, cuando yo estaba empezando a leer ciencia ficción así como bien en forma, así que leía un libro cada semana, este, yo leí, no empecé por los clásicos, o sea, yo de hecho empecé por un autor que a mí me sigue gustando un montón, que soy fan que es Dan Simmons, que tiene una saga que se llama Hyperion. Eh, y también empecé por Connie Willis, que tiene un libro que se llama, me parece que se llama, es algo del fin del mundo, el libro del fin del mundo, el libro del día del juicio final. Y también por ejemplo, el juego de Ender, que es un libro estoy haciendo, tengo mi acordeón aquí, de Orson Scott Card. Yo empecé por ahí y después ya me puse a leer Asimov y a Arthur Clarke y demás. De esos clásicos, a mí creo que el que más me gusta es Heinlein. Este, es el de Tropas del Espacio. A mí tiene un cuento que es un libro, que a ver si ahorita me acuerdo el nombre, que es sobre es como un niño Tarzán, pero de Marte, ¿no? Y entonces ese libro a mí me pareció muy original, muy cínico ese cuate, ¿no? Es como eh, un escritor para su época, él era como el chico malo, ¿no? De la ciencia ficción. Exploraba temas que los otros les espantaban, ¿no? Las drogas, el sexo, la violencia, cosas así. Y a mí me gusta mucho Heinlein y me gusta mucho Simmons, como ya comenté. Y bueno, ¿qué diferencias veo yo? Bueno, cuando empecé a leer ciencia ficción mexicana, pues yo creo que una de las grandes diferencias son las temáticas, no las temáticas, sino la forma de abordar los temas. O sea, por ejemplo, pues puede haber uso de tecnología. No sé, por ejemplo, Simmons en Hyperion, tiene como una onda medio cyberpunk también porque la gente se puede conectar a la red, pero a través o sea, no nada más en una computadora, sino que se conectan todo su cerebro y experimentan la red, ¿no? No nada más la leen o la ven. Pero está ubicado en un mundo completamente, pues, futurista al extremo y digamos que hay viajes espaciales y hay como su abordaje respecto a la tecnología pues sí, sigue un poco influenciado por esta visión muy asimoviana de la conquista de las estrellas, ¿no? Y los mexicanos, pues por ejemplo, Porcayo, pues él hace, pues no va por allá, ¿no? O sea, el cyberpunk mexicano, pues se enfocó en explorar las consecuencias negativas que la tecnología iba a tener en este país o en la sociedad. Por ejemplo, pues en la primera calle de la celular, él habla ahí el protagonista es un hacker que es un poco como Neuromancer, ¿no? Con la diferencia de que este cuate pues está en Monterrey y tienen un recorrido ahí, pasan por Ciudad de México y en otros escenarios donde lo que describe no es este futuro brillante y de la conquista del espacio, sino espacios oscuros, marginales, gente siendo explotada, esclavizada por la tecnología, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes diferencias, que a lo mejor los temas pueden ser los mismos, pero que los enfoques sociales son distintos, ¿no? Y también yo diría que también hay similitudes, o sea, también hay historias de viajes en el espacio, de extraterrestres, de cosas así,
muy, o sea, porque también hay muchos mexicanos que, o sea, están claramente influenciados en su ejercicio creativo por productos norteamericanos, bueno, digamos, hollywoodenses, etcétera. Y pues también hay, o sea, también hay historias, te puedes encontrar historias que son muy similares, o sea, no cambian demasiado. Y digamos que en esos casos, pues como que no se ve lo mexicano, ¿no? Si es que le quieres poner ese apellido. Y, y ya, bueno, otra diferencia quizá, mm, que, que a mí bueno, pues sí, creo que sí la tengo que decir, no, podría no. Pues otra diferencia, pues es la calidad, o sea, la calidad pues de la escritura, de la técnica narrativa y demás. Pues sí hay diferencias, porque pues hay mucho autor emergente en México, tiene ciertas, pues digamos que carencias, vamos a decirlo así, técnicas. Em, y bueno, pues eso no le impide pues contar su historia y o sea, hacerlo de una manera pues eficiente. Pero pues por ejemplo, si hay una diferencia porque pues, los escritores gringos pues casi todos son profesionales, les pagan por lo que hacen, les pagan un montón además. Y el escritor mexicano pues siempre está luchando contra corriente, viendo cómo sobrevive de beca en beca, de convocatoria en convocatoria y de fanzine en fanzine para hacer pues para trabajar en su obra, ¿no? Y esas son diferencias también sociales que están ahí. Y bueno, tal vez no son tan visibles, tal vez las veo porque conozco a los autores, ¿no? Y me puedo enterar de esas cosas, pero pues, a grandes rasgos yo creo que eso. Yo nada más quería hacer esa anotación sobre, eh, o sea, una de las grandes diferencias, yo creo, entre contextos creativos, en los contextos creativos, pues es la industria que tiene cada país. Y eso va a tener muchas implicaciones en cómo los artistas, se digas escritores y demás, qué oportunidades tienen para ir desarrollando su trabajo y ganar y vivir dignamente de ellos. Por supuesto que hacer algo de manera profesional, eso es simplemente que te paguen por hacerlo. Eso no quiere decir que no puede decir que tiene, o no necesariamente tiene un vínculo con la calidad. Calidad pues tendrá otros criterios que pueden ser hasta subjetivos porque depende o sea, del editor o depende de quién esté hablando o de la propia audiencia, ¿no? Pero bueno, nada más nada más quería hacer esa acotación. Eh, Porque por supuesto, de hecho la banda que hace cómic, bueno, yo estaba hablando de escritores, pero pues sí, la banda que hace cómic, de hecho la banda mexicana es súper talentosa, yo a quienes conozco son muy talentosos, son muy originales, son muy autodidactas y tienen cosas bien chidas y a veces ni siquiera necesitan como um, pues formación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita que hablemos de casos específicos, conozco una chica que se llama Amaranto, que tiene un cómic que se llama Colisión de Planetas, y ella es súper talentosa y no tiene una formación como tal de académica, digamos, de narrativa gráfica o de ilustración. Sin embargo, lo que hace está muy chido. No sé exactamente, bueno, voy a tratar de ceñirme a tres, pero si me salen cuatro, pues lo siento mucho. Eh, a mí lo que yo busco primero, y voy a hablar específicamente del blog, porque creo que, o sea, mis gustos personales son como otra cosa. Pero yo lo que hago en el blog es, lo primero que me interesa es que sea una producción no, o sea, lo más independiente posible. ¿A qué me refiero con eso? Sí, de repente hablo de libros que están en la industria, son bestseller y digamos, por ejemplo, eh, el libro de Andrea Chapela, que es el de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que podríamos decir que en este momento es como el bestseller de la ciencia ficción mexicana. Y ella es una de las autoras más reconocidas, o sea, que están actualmente haciendo ciencia ficción. Sí se habla de eso, pero digamos que no.
no me enfoco tanto en autores ya consolidados, ¿no? O por ejemplo, pues Alberto Chimal, etcétera, ¿no? Trato de primero ir con la banda que está pues tratando de dar a conocer su trabajo en otros, en editoriales pequeñas o independientes o incluso autopublicaciones. Eso es como lo primero que a mí me interesa. Lo segundo eh, es que, pues que sí esté como enfocado, o sea, sé que son un poco, sé que va a sonar un poco tonto, pero que esté enfocado en la ciencia ficción, porque lo que pasa en el mundo, en este mundo de producción independiente, vamos a llamarle así, es que hay mucho, o sea, hay se convergen muchos géneros o subgéneros, como los quieras ver. Entonces, por ejemplo, hay libros que son como fantasía y tienen un componente por ahí de ciencia ficción, pero que no es tan fuerte. Entonces, ahí es bien difícil, ¿no? Porque sí me han, o sea, porque me escriben los autores y me han mandado cosas que es como, no, pues esto yo no sé si es ciencia ficción, ¿no? Entonces ahí tengo que analizar si eso, pues entra en lo que yo quiero cubrir. Me hubiera, me, me encantaría tener el tiempo para hacer el ficción especulativa México.com o el género fantástico México.com para abarcar muchas cosas más, pero desafortunadamente no puedo y pues bueno, así pasa. Y la tercera cosa o sea, me interesa que el componente de ciencia ficción pues esté presente, ¿no? Y sea identificable, que sea claramente ciencia ficción, que yo tengo una definición amplia de ciencia ficción, pero que tiene que entrar ahí. Y la tercera cosa, yo creo que otra cosa que a mí me interesa mucho, pues es que sea, aunque no es tan importante para el caso del blog, pues me interesa que sea que tenga algo de mexicano, ¿no? Es decir, no siempre se da, pero me gusta poner atención en historias o que ubican a sus personajes en México, o que los personajes son mexicanos, o que claramente hablan como mexicanos, se comportan. Em, Porque siento que en esas historias es donde está un poco, no sé, o sea, a mí me gusta eso, o sea, yo siento que ahí es donde realmente hay cosas interesantes que hacen la literatura o la producción cultural distinta de otro, o sea, porque por ejemplo, una historia o sea, de unos astronautas que van por ahí a conquistar el espacio, pues es una historia que bien puede ser gringa, japonesa, inglesa, pero no sé, la historia de una persona que lava los baños en una estación espacial para juntar dinero y mandarle a su familia porque está en México, pues esa historia, pues esa historia como que sí necesitaría que una persona de aquí o que vive esas realidades la haga. Y de hecho una vez me preguntaron en una plática, y quiero traer esa colación, que eso bien, o sea, porque bien podría ser también muy latinoamericano, ¿no? O sea, que a lo mejor esas cosas que pasan no podrían ser, o sea, que también podrían ser de alguien peruano, de alguien de Chile o de Venezuela. Y bueno, me estaban ahí tirando un poco que por qué yo quería como cerrarlo, ¿no? Y yo así de, a ver, es que yo no estoy cerrando nada, yo nada más, o sea, yo no le digo a la gente qué escribir, pero pues sí, desafortunadamente tampoco puedo hacer el cienciaficcionlatinoamérica.com, pues porque no tengo tiempo ni los recursos ni el alcance para hacerlo, pero probablemente sea cierto, ¿no? Probablemente también hay cosas que compartimos con la banda latinoamericana que están también en la sensibilidad estética, si es que te quiero decir así. Pero bueno, eso ya es otro tema, y esas serían como las tres cosas que a mí me interesan para cubrirlas en el blog, para hablar de ellas y pues también como para que me despierten interés a mí. Bueno, perdón si hay cosas que no quedan claras. Yo estoy tratando de responder a las preguntas que me planteas y a lo mejor toco muchos temas, pero pues para eso, o sea, además yo no soy alguien muy dogmático, no me gusta como decir esto es así, así, así. Y yo tengo muchas inquietudes
este, porque no sé, o sea, yo no veo el mundo así como tan estático y pienso que hay cosas que sí, no tengo todas las respuestas, ¿vale? Pero bueno, eh, yo, yo, hay varias definiciones de ciencia ficción y todo el mundo se pelea de qué es la ciencia ficción y qué no. Y yo pienso que muchas veces eso en lo que termina es que nadie está de acuerdo y que cada quien se queda con la definición que le gusta y se acabó el debate. Entonces, a mí lo que o sea, yo en vez de tener una definición muy cerrada, o alguna de las que están por ahí, la de Clark, o este, la del diccionario hay una cosa que es como la enciclopedia galáctica, no sé qué, güey. Alguien intentó hacer como el rollo de la fundación de Harry Seldon, ¿no? Como la enciclopedia galáctica, y por ahí anda una web. Está chida, por cierto, está chida, y tiene como muchas referencias y definiciones de ciencia ficción. Luego, me acuerdo del nombre completo. Pero más bien yo tengo como un marco de referencia general en el que voy, o sea, pueden ir encajando no las cosas, ¿no? Y ese marco es, pues, básicamente la, que la historia debe tener un componente de especulación que gira alrededor de un componente que sea tecnológico o científico o que tenga que ver por lo menos con ciertas posibilidades sociales también. O sea, porque, por ejemplo, también se pelea mucho o sea, los expertos sobre si las distopías son ciencia ficción exactamente o no, o son otra cosa. Porque a veces en las distopías no necesariamente hay ningún componente, ninguna tecnología o sea, particular, sino que simplemente, por ejemplo, hubo una catástrofe ecológica y esa historia es como muy similar a nuestra tecnología actual y nuestro universo actual, salvo que hubo esa catástrofe y posterior apocalipsis. O bueno, o perdón, es en el caso de una historia postapocalíptica, ¿no? Y en el caso de una distopía, pues a lo mejor es muy similar la tecnología y la sociedad, pero cambia algo, ¿no? Entonces, o las ucronías también, ¿no? Como hay quien dice si esos deberían ser ciencia ficción o no. Yo pienso que mientras estén las posibilidades de lo que entendemos en el mundo físico, eh, y que eso, o sea, digamos, tenga alguna explicación, ya sea científica o cercana a eso, pues yo para mí vale, ¿no? O sea, si tiene magia, y digo, no, o sea, si tiene ese tipo de cosas, seres fantásticos, pues no. Y ese es un marco que sí es yo sé que es muy general, yo sé que no. mm, Me han criticado un montón por eso, que considero ciencia ficción en el blog y que no. Y pues la respuesta es esa. Yo creo que es un marco general que yo uso, no porque pues yo no voy a dictaminar lo que es ciencia ficción o no. O sea, me parece que eso lo va a decidir cada quien, o sea, la audiencia, por ejemplo, quien lea un libro. Y yo simplemente trato de ceñirme a este marco un tanto general para poder por lo menos tener un marco de referencia. Pues de los clásicos, vamos a llamarles así. Pues yo sigo pensando que Virtus, es que no sé si es clásico porque ya, o sea, es un libro de 2009 que, que pues no sé, o sea, ya tiene un rato, pero pues tampoco es tan viejo. Pero yo creo que Eve Hill es una autora que ha recibido poco reconocimiento por ese libro. Yo creo que merecería más. Porque aparte es un libro Virtus se anticipa, o sea, predice un buen de cosas que pasaron después. Uno lo lee ahorita y dices, claro, llegó Peña Nieto y ganó la presidencia y pasó lo que pasó. Pero en el momento que ella publicó ese libro, no, o sea, pues nadie sabía que iba a ganar Peña Nieto. Digo, a lo mejor podías anticipar que podía pasar. Yo, mm, otro escritor que a mí me parece que recibió poco reconocimiento y hasta la fecha es José Luis Ramírez, que José Luis Ramírez,
él fue de los que escribió Cyberpunk en los 90. Y de hecho pueden encontrar varios libros gratis en su web personal. Este, Él me parece que es un escritor muy raro porque es muy versátil. O sea, de repente escribe unas cosas muy emotivas, de repente unas muy crudas, de repente unas muy, un poco más violentas. O sea, como que a lo mejor nunca encontró un estilo como para venderse él como autor, sino que se dedicó a explorar varias cosas y en esa exploración le salieron cosas interesantes. Y, y uno que ese sí es así como de los canónicos, de los antiguos, que es Rafael Bernal, que tiene una novela que se llama Su nombre a muerte, que es una novela espectacular, es una cosa loquísima, de un güey que se va a la selva lacandona envuelto en sus delirios con el alcohol y empieza a escuchar a los mosquitos y él piensa que le están hablando y entonces empieza a descifrar su lenguaje. Y bueno, tiene ahí varias peripecias, no les voy a contar más, pero está muy bueno. Es una novela del siglo XX, principio del siglo XX, y a mí me parece que es imperdible en ciencia ficción mexicana. Eh, de los autores ya emergentes, una que les voy a recomendar mucho, este, Andrea Chapela, todo el mundo la conoce, no necesita más recomendaciones, pero sí o sea, yo creo que es buena, es talentosa, eh, pero yo voy a recomendar a Jazmín García Vázquez, que es una escritora de Catepec, que tiene un libro que se llama Después del exilio, que es una colección que junta weird, terror y ciencia ficción. Y tiene unas cosas muy fuertes, muy buenas. Hay distopía ahí, hay la historia de un ser así como tipo kafkiano. Hay clones, hay viajes en el tiempo, hay una serie de cosas muy locas. Ella yo creo que en los próximos años va a dar más de qué hablar, pero ya veremos. Otro que yo recomiendo mucho, para salirnos de la CDMX y de la zona metropolitana, es José Rodolfo Espinosa. José Rodolfo Espinosa es de Matamoros y él tiene un libro que se llama In nomine Patris, Paternidad y otras quimeras, que es un libro de cuentos también, donde hay nada, es inevitable, creo, le resultó inevitable que hubiera narco, que hubiera violencia, que hubiera todas estas problemáticas del norte del país, bueno, de todo el país realmente, pero él lo plasma en varios de sus cuentos. Hay por ejemplo, Papá Migrante, hay cosas de ese tipo. Y ese cuento está, o sea, como que todas las historias giran alrededor de una figura paterna o monstruosa. Hay unos nahuales, una historia de nahuales como medio cyberpunk. Está bueno y de otro de los así como emergentes, yo diría que no es tan emergente, pero, o sea, Livia Brenda Castro, que es una editora muy, muy reconocida en el mundo de la ciencia ficción. Ella tiene una trayectoria muy larga como editora, pero curiosamente apenas sacó su primer libro el año pasado, que se llama ¿De qué silencio vienes? Y es un libro muy bueno, con cuentos muy buenos, muy, muy inspirados por Úrsula K. Le Guin y por, ¿cómo se llama? La de la parábola del sembrador. Judith Butler, ¿no? Sí, Ujú. Octavia Butler. Ella es ese tipo de onda como distópica y demás, pero muy desde el punto de vista de los sobrevivientes, ¿no? Y ese libro está muy bueno. Y también para la onda de la narrativa gráfica, me gustaría recomendar, bueno, a José ya lo tuviste aquí, a José Cermeño, que tiene un cómic muy, muy, no sé si ya lo pudiste leer, pero es muy fuerte, que se llama Thanatopsis Inc., que habla sobre unos gurús tecnológicos que desarrollan primero un simulador y luego una app para como vivir simulaciones muy inmersivas, pero que la gente lo empieza a usar para cosas bien extrañas, ¿no? O sea, como eh, es muy fuerte, a mí me impactó bastante.
Y se me hizo muy, muy interesante como el abordaje que él tiene del impacto que la tecnología puede tener en la sociedad mexicana. Y la que yo mencionaba hace rato se llama Amaranto, así la pueden encontrar en Instagram, Amaranto. Y ella es una chica de Chihuahua que tiene un libro que se llama Colisión de Planetas, que habla sobre unos niños que están sobreviviendo hubo como un apocalipsis porque hay un planeta que se está acercando a otro, y en estas vueltas, en algún momento podrían, ¿no? Estrellarse, y eso causa que todos los adultos se vuelvan locos, y entonces solo sobreviven los niños. Y andan por ahí en la ciudad, las ciudades están vacías. Y es una historia que a lo mejor no tiene como tanto de mexicano, es más influencia del anime, perdón, del manga. Pero a mí me parece muy bien construida. Tiene un talento muy grande esta chava para escribir, para dibujar y para armar historias. O sea, como que su storytelling es muy, muy bueno, muy, muy bien estructurado. Y y otra que a mí me gusta mucho, que aunque no sé, bueno, no sé si, no revisé si habías entrevistado a Joshua Hernández, pero Joshua Hernández es un narrador gráfico de Catepec que tiene una historia muy buena que se llama Catepunk. Tiene otras, muchas, pero esa es la que tiene como más ciencia ficción. Y que es la historia o sea, hubo un colapso ambiental y hay unos chavillos que están tratando ahí de sobrevivir y tienen que luchar contra un villano que se llama El hombre que vendió al mundo, que es como una especie de caricatura de un capitalista que contamina todo. Y está muy buena, o sea, es como que sigue una estructura tipo videojuego, esa narrativa, pero tiene personajes mexicanos y entornos mexicanos bueno, de Catepec y demás. Y ya la última que me gustaría decir, pero que no sé si es narrativa, o sea, porque en esto de lo visual a veces no hay narrativa, o es poca. Hay una chava que se llama Tabe. Tabe la encuentra en sus redes como Miss Nadie, que es una chica, es de allá de la CDMX, que hace como pura imagen fija, pero, o sea, no le mete narrativa, pero hace cosas bien locas. Por ejemplo, hizo una donde es como una parodia de Blade Runner de la película, no la original, sino la de hace unos 4 años, donde sale Ryan Gosling. Y hay una escena donde él está viendo un anuncio de la IA esta, que es como su pareja, pero que es gigante, ¿no? Y es morada. Y entonces ella hace como esa misma escena, pero es Mamá Lucha, la de la horrera. Y el vato que la está viendo es moreno y tiene una mochila del verde ecologista. Y no sé, es como un albañil que va a chambear o algo así, ¿no? Y ella tiene muchas de estas reinterpretaciones de escenas de películas como mainstream, digámoslo así, pero que las inserta en un contexto mexicano. Y no, o sea, no necesariamente es narrativa, pero a mí se me hace muy interesante la visión que ella tiene como como este desencanto que ella tiene respecto a estas historias de hollywoodenses y cómo ella las ubica en un contexto mexicano. Eso se me hace muy chido. Pues no sé, muy variada, digamos. Pasa algo muy chistoso que es en el mundillo de la ciencia ficción en México, o sea, la banda literal, o sea, que le escribe, como que están en la onda literaria, todos se conocen, todos, o sea, como que es un círculo pequeño, digamos. Eh, entonces de esa banda, pues yo ya hablé con ellos, ya los conozco a la mayoría y conozco los proyectos que están ahí, ¿no? Las revistas, los fanzines, y demás. Y o sea, ellos pues han sido como la banda más fiel, ¿no? Porque, pues porque ahí se habla de los libros, de los autores y eso lo han recibido muy bien, ¿no? Pero algo que he querido hacer es como sacarlo de ahí, o sea, sacar el blog de eso, porque no quiero que se quede nada más como en la onda de literatura. Por ejemplo, he conocido a banda como Amaranto, como Judge the Sun. Judge the Sun es un cuate que también hace, pues, no, no,
Es que eso era lo que te contaba, ¿no? A veces mucha banda que hace ilustración no necesariamente hace narrativa, pero su trabajo sí es como que tiene que ver con la ciencia ficción. Por ejemplo, los que están en... Nosotros sacamos un fanzine que se llama Zarape de Neón, y el fanzine a ese sí es como clásica revista que publica narrativa y demás, pero tiene ilustraciones. Y estas ilustraciones, la banda que ustedes pueden encontrar ahí, pues todos ellos hacen algo que tiene que ver con ciencia ficción. Por ejemplo, Judge the Sun publica una escena que es como si estuviera en una cantina tipo Star Wars o algo así, pero es muy noir, ¿no? O sea, es como una onda muy noir, muy oscura. Eh, hay otro compa que se llama Judá Inacua, que él es más colorido, ¿no? Él es más entusiasta, ¿no? Como no es tan triste su trabajo, y tiene muchas máquinas, ¿no? Son muchos cyborgs, por ejemplo, en su trabajo. Eh, José Cermeño también tiene un publicó en el fanzine. Y bueno, a lo que iba es que hay una chava que se llama Staiku, que también ella tiene una onda como biomecánica, como seres biomecánicos. Y a lo que iba es que he entrado en contacto con esta banda que está fuera de la literatura, que tiene más que ver con la ilustración, con el cómic, con la narrativa gráfica. Y me ha encontrado cosas muy interesantes y yo quiero seguirlo expandiendo hacia zonas que no sean exactamente la literatura. Por ejemplo, también que contacté unos chavos cineastas que están por estrenar un corto que se llama Ser Humano, que es sobre un androide militar que se queda varado en Marte. Es una historia muy loca. Empieza a tener emociones, ¿no? Este androide y tiene una reflexión ahí sobre si es un humano o no es un humano. Y también, por ejemplo, también hay teatro de ciencia ficción, hay música, hay banda que hace música que tiene que ver con la ciencia ficción o la temática por lo menos. Incluso hay una escena muy curiosa de rapes, de rapes y de fiestas de techno y de música electrónica que están como en la estética distópica y cyberpunk. Y estos compas, espero pronto hablar de ellos. No sé si voy a aguantar su fiesta, pero a lo que iba para resumir estoy tratando de no hablar solo de literatura, sino de otras expresiones culturales, y en este camino, pues me he encontrado que sí, o sea, a la banda le gusta, ¿no? O sea, le gusta descubrir cosas, ¿no? Le gusta encontrarse con nuevas recomendaciones. Y yo creo que el blog, esa ha sido la razón por la que ha tenido cierta aceptación en las redes sociales, ¿no? Porque quien lo sigue ahí se va a encontrar con alguna recomendación de algo que a lo mejor no tenía en el radar, ¿no? Y eso es lo chido. Obviamente que hay problemas, no hay como retos para seguir avanzando en esta difusión, pero, o sea, me refiero a que pues, el alcance es limitado, el presupuesto, es difícil competir contra medios grandes. Pero pues en eso estoy y pues espero llegar a más audiencia, ¿no? Que la banda descubra más ciencia ficción mexicana a través del blog. Ojalá que lo pueda seguir haciendo. El tema de la profesionalización es muy importante. O sea, o sea, de hecho, no porque sea esto para tus alumnos, pero sí creo que estudiar es muy importante. O sea, yo creo que ir a la escuela no solamente se trata de, o sea, aprender, ni siquiera se trata solamente de aprender lo que vas a ver en los libros ahí en las clases. También aprendes socialización, aprendes herramientas para tu vida en general, ¿no? O sea, y pasar por la universidad, pues yo creo que es un- algo muy importante para la vida de cualquier persona. Ahora, hablando de esto, yo creo. Y esto no, o sea, a ver, esto que voy a decir no es como ningún chisme. Por ejemplo, Amaranto, cuando platiqué con ella para entrevistarla,
yo le dije, ojalá, yo esperaría que fueras a estudiar algo de relacionado con no sé, ahora ya hay carreras muy vanguardistas, ¿no? De narración gráfica, digital, ¿no? Y les enseñan un montón de herramientas para, enfocadas a a la industria del cómic o del cine o etcétera, ¿no? A mí me hubiera gustado que cuando yo entré a estudiar hubiera este tipo de perspectivas, eh, porque por ejemplo yo estudié comunicación y fue muy tradicional, no vi casi nada digital, todo eso yo lo aprendí después de ir a la universidad. Um, pero bueno, primer punto, yo creo que sí es importante profesionalizarse uno aunque en una actividad artística. Yo creo que no nada más, o sea, está bien si lo hacemos para sacar lo que tenemos en nuestro corazón y nuestras emociones, está muy chido y qué padre, pero, pero o sea, si queremos que eso sea entendible y disfrutable para más personas, más que nosotros mismos, pues requerimos aprender herramientas y lenguaje, ¿no? El lenguaje que estemos utilizando, ya sea escrito, lenguaje audiovisual, que tiene pues ciertas reglas, ciertas estructuras y que si nosotros las entendemos y las aplicamos va a ser más fácil transmitir eso que nosotros queremos transmitir del fondo de nuestro corazón, ¿no? Eh, y esto, pues sí, en la ciencia ficción mexicana y en este ámbito de producción independiente, pues sí es de repente problemático. Yo lo he dicho abiertamente, no, nunca, o sea, no escondo esa opinión. Pues sí hay mucho amateurismo, y hay mucho amateurismo y muchas, yo sé que o sea, te hace ruido, pero hay muchas cosas que de baja calidad, se lo voy a decir así laxamente. Ahorita si quieres eh, profundizamos en eso. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos apresuramos a publicar, nos apresuramos a sacar productos, ya sea cuentos, ya sea historieta, ya sea cortos, etcétera. Y no nos preocupamos por formarnos. A veces mucha banda artista sobre todo piensa que como si es talentosa ya no necesita seguir formándose, ¿no? No todos, o sea, obviamente hay de todo, pero yo creo que sí es importante. Y bueno, yo mismo, por ejemplo, pues yo en mi actividad, pues constantemente me tengo que mantener actualizado y tomo talleres y tomo este cursos de actualización, pues porque tengo que saber las herramientas que se están usando y demás. Entonces, ¿a qué voy? Todo esto simplemente para decir que sí, yo creo que sí es importante. Ahora, ¿cómo se hace? Ahí sí está muy difícil porque, pues, cada artista tiene como su perspectiva de cómo llevar su trabajo, ¿no? Por ejemplo, José Cermeño, yo sé que él se preocupa por mejorar su técnica de dibujo, porque él mismo lo dice, ¿no? Como yo empecé a dibujar por, o sea, él dice, yo no soy muy bueno para dibujar, pero empecé a hacerlo porque es muy difícil llevar las ideas que yo tengo a la pantalla, ¿no? A una producción audiovisual. Y entonces, ante esa dificultad, él es un autodidacta del dibujo, de hecho así se llama a sí mismo, pero que busca mejorar su técnica para poder transmitir las ideas que él quiere transmitir. Y así hay, o sea, mucha banda que está en por ejemplo, Joshua también, yo lo sé porque he hablado con él. Él siempre dice, yo dibujo feo. Esas son las palabras que él usa, ¿eh? Él dice, yo dibujo feo, pero lo que a mí me interesa es narrar una historia de manera, eficaz. No sé, él antepone la técnica de la narración sobre su técnica de dibujo y se preocupa por aprender y pulirla y de hecho yo creo que Joshua es un gran narrador, o sea, de verdad ves cuadro y se entiende perfectamente qué es lo que cuáles son las acciones que se están llevando a cabo. Este, y, y ahora en el campo literario, pues sí, hay como, hay muchos cursos, hay muchos talleres, hay muchas instancias para profesionalizarse, porque pasa mucho en la ciencia ficción. O sea, no hay una carrera para escribir ciencia ficción, ¿no? No hay una carrera para escribir literatura fantástica.
Entonces lo que hacen mucha banda es ir a los talleres e ir a los a cursos donde se tallerea, donde se aprenden técnicas y demás. Y yo no sé si ese es el mejor camino, o sea, te soy sincero, yo no sé si ese es el mejor camino porque pues muchos, o sea, hay de talleres a talleres, hay talleres terriblemente malos, hay talleres muy buenos, y, sí creo que algo es, o sea, si algo puedes hacer para mejorar como artista, pues yo creo que es bueno que lo hagas. O sea, hay un montón de opciones. Puedes entrar a Doméstica y ver un montón de cursos, o Doméstica, hasta en el YouTube, ¿no? O sea, hay un montón de recursos a los que tú puedes conseguir para aprender teoría, para aprender técnica, para aprender, este, estructuras narrativas, etcétera. Y yo pienso que pues sí, desafortunadamente para como están las cosas, creo yo, en el mundo educativo, muchas veces sí tenemos que ser autodidactas y aventarnos a aprender por nuestra cuenta, pues porque a veces las currículas de las escuelas no están actualizadas o no ofrecen, o como tú dices, no hay gente directivos que no tienen la sensibilidad para integrar programas nuevos, novedosos, o les da miedo, o yo qué sé. Pero pienso que si hacemos de uso más común ese tipo de espacios y herramientas, pues nos va a ayudar. Y en el blog, por cierto, en el blog siempre van a encontrar recomendaciones de talleres, incluso ofrecemos a veces, si el tallerista nos da la opción, descuentos para tomarlo. Entonces, pues eso está chido. Sí, somos varias personas. O sea, yo empecé el blog y yo soy el que hace el 80% de las cosas, pero sí hay o sea, por ejemplo, mi novia Citlali es la que hace la parte gráfica. Ella así toda la identidad de los posteos en redes y el diseño del fanzine y demás, por ejemplo, eso lo hizo ella. Y tengo unos colaboradores, pero ellos, o sea, son como columnistas, articulistas. Entonces, por ejemplo, hay uno que habla de cine, que es Julio César Hernández Pizano, y hay otro que hace reseñas o artículos más de análisis, que es Ulises Luján. Pero sí, generalmente y bueno, y hay un compa que se llama Néstor Cortés que me ayuda con la logística de eventos y todo este tema. Pero sí, lo que pueden hacer es, yo te voy a ser muy sincero, ahorita tengo una lista muy larga de cosas por reseñar, porque me mandan mensaje y yo les digo sí, 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 y va, ¿no? Entonces a mí ya se me volvió muy complicado porque pues yo no vivo del blog, yo tengo mi trabajo aparte. Em, y eso lo hago pues por amor al arte, digamos. Y ya se me está complicando, o sea, porque luego además pues se impacientan ¿por cuándo sale mi reseña? ¿Y por qué no hablas de mí? Y es como, a ver, carnal, pues aguanta, ¿no? Eh, pero trato de echarle todas las ganas posibles, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es cambiar, la verdad, creo que voy a cambiar la dinámica. Voy a habilitar un formulario en la web. O sea, ya no va a ser a través del mensaje de Instagram o de Facebook, sino que voy a habilitar, porque a veces no puedo contestar todos los mensajes también, porque si alguien me ha escrito y no le he contestado, le pido una disculpa, pero no tengo para contratar a un becario que me ayude y vamos sobre la marcha resolviendo, ¿no? Este, entonces lo que voy a hacer es un formulario en la web donde va a decir, si tú tienes una obra y quieres que hablemos de tu obra, llena este formulario y se te va a responder en un lapso de tantos días, este, y, y así va a ser el proceso para organizarlo un poco, automatizarlo lo más que pueda y además también hacer conscientes a las personas que nos escriben que va a llevar un tiempo, pero que sí, o sea, sí vamos a hablar de su obra, que para eso es el espacio y que son bienvenidas todas las propuestas para ayudar en la difusión, pero pues sí que nos den chance, ¿no? Que nos tengan paciencia, porque pues también tenemos trabajo, también tenemos una vida fuera de eso, y
y así va a ser. Entonces, sí me pueden escribir a cienciaficcionmexico.com. En cienciaficcionmexico.com van a encontrar correo y formulario de contacto. Y en las redes sociales, que es cienciaficción.méxico en Instagram, ciencia.ficción.méxico en Facebook, CifiMX en Twitter y CifiMX en TikTok. Cualquiera de esos canales, preferentemente Instagram y Facebook, me pueden escribir y sí leeremos sus mensajes. Nada más les pedimos paciencia si de repente tienen una solicitud y y ya, o sea, cualquier expresión cultural, narrativa gráfica, libros, películas que ustedes hayan producido y quieran que se les ayude para difundir, que estén enmarcadas en la ciencia ficción definida como de una manera muy amplia, son bienvenidos a estar en el espacio. También, por cierto, es importante, también tenemos una convocatoria abierta para que ustedes difundan la ciencia ficción mexicana. O sea, si quieren escribir artículo, reseña, ensayo, este, sobre algún trabajo que ustedes conozcan, sobre algún artista que ustedes sigan, algún libro que les haya gustado, también lo pueden publicar y nos pueden ayudar. También pueden ser parte del blog, ¿no? Y de su trabajo, este, ayudándonos a localizar artistas, escribiendo de ellos, porque creo que todos, eh, a mí me dijo eso una vez José, y siempre me acuerdo, y él me dijo, es que todos queremos ser artistas y nadie quiere ser el difusor. Y yo, bueno, pues yo me quedé así, bueno, es que a lo mejor a mí no me pesa esto porque pues yo pues, vengo del periodismo, pues algo a lo que estoy acostumbrado a hacer. Pero sí, yo creo que si entre todos todos podemos ayudar a construir esto, ayudar a difundir, y el blog es ese espacio. No nada más para que hablen de tu obra, tú también puedes hablar de la obra de los demás, ¿no? Ese es como un mensaje que me ha costado trabajo, hacer que le llegue a la banda. Pero sí, cuando me llegan colaboraciones, pues yo me pongo muy feliz porque pues además me ayudan y no les puedo pagar por el momento, pero si en algún momento tengo un presupuesto, pues sí, lo abriré. Bueno, algunas recomendaciones más. Este, hay obras que tal vez no están tan enmarcadas en la ciencia ficción, pero que tienen algo que ver y me parecen muy interesantes, como esta de Operación Bolívar de Edgar Clement, que tiene policial, narco, una onda fantástica ahí con Los Ángeles, pero también una onda medio científica porque les extraen como la sustancia que los hace ángeles. Y esa obra a mí me parece muy, muy interesante. Este, hay un cómic que se llama Power Nap de Maritza Campos, que también está muy bueno. Y que es una onda también, insisto, como entre lo fantástico y la ciencia ficción, pero a mí se me hace chido. Y de ahí tienes un buen este, de banda que hace como lo que te decía, como el trabajo de Tabe. Hay otras personas así que quizá no es tanta narrativa, pero con cosas estáticas, como que logran transmitir cosas chidas. Yo recomendaría asomarse a ese mundillo de la ilustración y la narrativa gráfica mexicana. Y en todo, o sea, no nada más ciencia ficción. A lo mejor eso es lo que me gustaría comentar, que, o sea, yo soy fan de la ciencia ficción, me gusta la ciencia ficción, pero no es todo lo que leo ni es todo lo que consumo. Y creo que, digo, yo me embarqué en esto del blog, pero yo siempre he pensado, si yo tuviera el tiempo y la energía, el dinero, los recursos, haría el fantasiamexico.com y el terror.mexico.com. Crearía todo tipo de proyectos y blogs para difundir la producción cultural independiente que se está haciendo en este país, que es vastísima. A veces no nos damos, a veces cuando uno está muy metido en su rutina diaria, que también se entiende, ¿no? Que uno está chambeando y nada más va al cine cuando puede y ve lo que está en Netflix
y se encuentran los libros que le ponen ahí en el Sanborns, pues es fácil perder de vista que hay un montón de cosas que se mueven al margen y en las periferias de estos lugares hegemónicos de producción y distribución cultural. Y asomarse a eso es algo que yo creo que tenemos que hacer más seguido, todas, para impulsar el trabajo de las personas que están haciendo esto, ¿no? Si tienen chance, vayan a un bazar en su ciudad, en donde estén, si hay un bazar cultural, vayan, conozcan a quién está dibujando, escribiendo, haciendo performance, vayan a una obra de teatro, paguen el boleto, compren el libro, o sea, porque eso es lo que va a impulsar a mucha banda a hacer las cosas. Y si no hay público, pues va a estar muy complicado, ¿no? Entonces creo que a todos nos toca, yo esa que reflexión final querría dejar aquí con, si es que lo van a ver tus chavos de la escuela, a todos nos toca ser, todos queremos ser artistas, pero es bueno también ser lectores, ¿no? Es bueno también ser audiencia y estar en esa otra parte y ver y consumir lo que hacen los demás, también está chido, ¿no? Aprendemos, vemos nuevas perspectivas, y conocemos gente chida en el proceso. Y pues eso nos hace falta, ¿no? También a todos los que estamos en estas ondas artísticas. Pues qué bueno que existen estos espacios, ¿no? También como el tuyo, para hablar de estos temas, para que le llegue a más personas. Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio y ojalá que tengas muchas entrevistas más y y difundas el trabajo de más narradores, narradoras gráficas y conexos que están alrededor de ese tema, ¿no?